están, amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. Esta semana es decisiva para dos países, Finlandia y Suecia, ya que se discute actualmente su posible adhesión a la OTAN. ¿Qué implicaría esto para Rusia? ¿Qué implicaría esto también para Ucrania? Sabemos que ambos países están en medio de un conflicto bélico, una guerra. Vamos a revisar este tema hoy día con Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Miguel Ángel es internacionalista y nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido. Adriana, muy buenos días y muchas gracias por la invitación de ustedes. Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel. Un poco para empezar, quisiera aclarar qué es la OTAN, cómo funciona, qué países la integran, para luego pasar a desarrollar un poco más el panorama, ¿no? Sí, claro. Además, todos hablamos de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, un bloque, así como hay económicos, así como hay bloques para aduanas. En este caso es un bloque exclusivamente para la seguridad y para la defensa de Europa, fundamentalmente, y de Estados Unidos. Es decir, si uno mira el globo, el mapa mundi, es del Atlántico septentrional para arriba, fundamentalmente. Y este mecanismo que agrupa a más de 30 países de Europa, firmado el 4 de abril de 1949, 4 años después, Adriana, del final de la Segunda Guerra Mundial, en verdad que fue un bloque para la defensa frente a este proceso que ya estaba cobrando vida de la Guerra Fría, el bloque comunista, liderado por la entonces Unión Soviética, es decir, lo que hoy es la Federación Rusa, de Rusia como núcleo central. Y entonces, claro, Europa estaba devastada por la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall, creado a partir de una decisión estadounidense de apoyar el levantamiento de Europa doblegada por la Guerra Mundial, entonces dijeron que no solamente debería ser una configuración estructural de una Europa innovada, sino que frente a la amenaza, bloque capitalista, bloque comunista, allí aparece la OTAN. Y fíjate que la OTAN surge e inmediatamente, 4 años después, surge el Pacto de Varsovia, que sería la misma naturaleza de bloque de seguridad y defensa, pero para Europa Oriental, para los comunistas de aquella época, se hablaba mucho de comunismo y capitalismo, liderado por Moscú. Así es como la OTAN ha cobrado vida durante sus últimos 60, 70 años, cumpliendo este rol para la seguridad y la defensa de una Europa, repito, reitero, muy vulnerable a un tema como es la seguridad internacional. Ahora, Miguel Ángel, hay algo que me parece bien importante, que es el famoso artículo 5. El artículo 5 señala que el ataque a uno de los miembros, uno de los países miembros de la OTAN, es considerado como un ataque a todos. ¿Por qué esto es vital en la posible adhesión de Finlandia y Suecia? Fíjate, has dado un punto neurálgico en la dinámica de la seguridad internacional. Esto significa, en primer lugar, que cuando un Estado de los 30 es objeto de algún ataque foráneo, ataque material, una afectación, un bombardeo, una invasión, lo que fuera, ese artículo dice que todos deben responder casi como los mosqueteros, todos a una a todos. En verdad que es la naturaleza de un tratado defensivo de seguridad colectiva. Tiene sentido. En América tenemos el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, que fíjate también creado más o menos por esa misma época, pero que responde a esta visión. Y entonces, claro, cuanto más países formen parte de la OTAN, más y mejor el empoderamiento de OTAN, que es lo que justamente Moscú con Vladimir Putin no quiere, ¿te imaginas? Si hay una guerra porque Ucrania dijo soberanamente que quiere o quería incorporarse a la OTAN y hay una guerra, ¿qué puede significar que Finlandia
y el Reino de Suecia, dos países nórdicos, ¿no es cierto?, el norte de Europa, se quieran incorporar a la OTAN. Para Moscú será la lectura de seguir perdiendo a esos países que consideraba siempre su marco de influencia. De manera que si uno pregunta a las autoridades en Suecia o en Finlandia, lo hacen básicamente porque temen que haya una acción militarizada o impositiva de Moscú sobre estos países. Se sienten indefensos y creen que su seguridad podría estar garantizada en el marco de la OTAN. Por eso es que, como muy bien dices, estamos en horas de una inminente decisión que podría engrosar y volver más compacta la OTAN, que a mi juicio, en el marco de la política internacional euroasiática, un golazo para la OTAN respecto de una Rusia con un Vladimir Putin, a mi juicio, cada vez más hermético y enloquecido en términos de seguridad y defensa en esta guerra que mantiene con Ucrania de cerca de 75 días, porque no logra sus objetivos materiales, que es tomar Kiev, obtener una victoria, como hemos visto en en estas últimas semanas. Miguel Ángel, teniendo en cuenta dos aspectos. Primero, que esta posible adhesión empoderaría a la OTAN, y segundo, que esta adhesión no sería bien vista a los ojos de Vladimir Putin. ¿Qué tan conveniente sería para Suecia y para Finlandia integrar finalmente esta alianza? Mira, considerando que los dos países han sido, digamos, tienen una tradición en el derecho internacional y en la política internacional europea de ser estados neutrales. La neutralidad es mantenerse sin ningún posicionamiento. En el balance del equilibrio, mira, así como están las cosas en Europa, con vulnerabilidades permanentes que van surgiendo y por una amenaza permanente de Rusia. Recordemos que hasta hace pocos días ha habido un discurso hasta de Tercera Guerra Mundial. Entonces, esto significa para ellos una posibilidad de encontrar una suerte de récord de seguridad. Y yo creo que a estas alturas del partido, en Europa hay que tomar determinaciones, hay que ubicarse, hay que estar en algún ámbito. Las recientes palabras de Vladimir Putin, Adriana, en el marco del día de la victoria de los aliados contra Alemania nazi, ¿no es cierto?, tomando a la propia Alemania y otras partes de Europa. Claro, para los rusos la victoria es el 9, para los otros aliados, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, es el 8 de mayo, pero digamos, hemos visto un discurso de Vladimir Putin, lo he leído 2 veces para estar, digamos, tener un correlato muy belicista. Hace una referencia histórica a guerras ultramarinas y terrestres del pasado, victoriosas para Moscú, que las considera análogas a lo que podría pasar o está pasando en Ucrania. Todos sabemos en realidad que en el fondo no hay nada de eso, no hay ninguna victoria, porque si no hubiera llegado a Kiev, hubiera consumado lo que no existe. Todos los días ingresan armas, ingresan voluntarios a apoyar la gesta de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y Vladimir Putin, como ya te refiero, sigue muy hermético por no encontrar ese resultado que lo pueda llevar a una mesa de negociación bastante empoderado. Eso todavía no se ha presentado. Profesor, precisamente hablando de este discurso de Vladimir Putin del 9 de mayo, ¿cuál cree usted que ha sido el objetivo, usted que ha leído tan detalladamente el discurso, cuál cree usted que ha sido el objetivo de este discurso para Vladimir Putin y qué mensaje quiere enviar a los otros países de Europa, ¿no? Mira, yo creo que Vladimir Putin, que es un político, tiene años en el poder y seguramente los podría tener un poco más dependiendo de cómo le va en la guerra.
ha buscado primero el frente interno. Miren, si miramos el día de la ceremonia en la Plaza Roja, todo lleno de militares, un discurso belicista, un frente interno, para decirle al pueblo que está bastante mortificados, primero porque no hay resultados, porque creyeron todos que esto se acababa en un santiamén o en días, eso no ha pasado. Hay una presión internacional sobre Moscú que está lacerando el frente interno económicamente. O sea, en Rusia hay una doblez en términos económicos y eso pone a Vladimir Putin en una situación vulnerable y entonces, claro, él quería mostrar un frente interno empoderado. Todos sabemos que eso no es cierto, y mostrarle al mundo, a la comunidad internacional, que si fue capaz de ingresar en Ucrania, puede ser también capaz de hacer algunas otras cosas en algunos otros espacios periféricos concomitantes a lo que significa el poder de Rusia. Yo creo en el fondo que todas estas expresiones son solamente de coyuntura, no hay nada que cualifique a una Rusia ganadora. Hay una Rusia que sí ha, digamos, externalizado su olvido de los convenios de Ginebra sobre DIH, Derecho Internacional Humanitario, que obligan a las partes no a cometer contra civiles, son los que más hemos visto doblegados en esta guerra. Y hay un Vladimir Putin que entiende la guerra a su manera, porque fíjate, en la doctrina del derecho de la guerra, que hoy se llama derecho de los conflictos armados, Adriana, normalmente, hasta ahora se entiende, es que un Estado ataca cuando ha sido afectado. La gran pregunta es qué parte del territorio de Rusia fue atacado por Ucrania. No hay ninguna legítima defensa. Lo que han creído ellos es una suerte de guerra preventiva. Yo creo que, y por eso ataco, eso está proscrito, rechazado por el derecho internacional. La guerra es un proceso bélico, hay un acto bélico, existe materialmente, pero no tiene ningún asidero de reconocimiento, porque como sabes, las guerras, que son actos violentos, no se reconocen en términos del derecho internacional, salvo cuando es violencia por legítima defensa, que repito, reitero, en el caso de Rusia no existe ni tampoco se puede argumentar nada parecido, en tanto que solamente ha sido afectado el territorio de Ucrania en el tamaño descomunal que todos estamos viendo. Importante, profesora, aclarar este concepto, el término de guerra, ¿no? Una pregunta que se me quedó pendiente sería, bueno, claramente la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN empoderaría a la OTAN, pero ¿qué implicaría para la OTAN en términos de capacidad defensiva? ¿Se vería fortalecida? No, yo creo que tenemos que ser claros. Yo creo que Finlandia el Reino de Suecia, en verdad que sumarían y crearían esta suerte expectaticia en la política de seguridad internacional de que Europa está cerrando filas con la causa ucraniana, de que Europa se está cerrando filas con la causa de la paz, de la tranquilidad internacional, eso que está consagrado en la Carta de San Francisco, que es el mayor tratado del planeta, que crea las Naciones Unidas como mayor foro político del planeta y que a mi juicio Vladimir Putin, Rusia, han pateado el tablero porque no quieren mantener la paz. Una guerra en el siglo XXI es inaceptable. Lo que hoy se prioriza, Adriana, son los medios y métodos de solución pacífica de controversias. Todos tenemos muchos métodos para arreglar problemas. Perú, Chile fueron a la Corte Internacional de Justicia para arreglar un problema de delimitación marítima. Es como se hace en el siglo XXI de manera civilizada. Vladimir Putin está entendiendo una política internacional del cangrejo en términos de seguridad internacional. Por eso es que en esto tenemos que ser muy objetivos. Y creo que ahí está la vulnerabilidad que se presenta y a una Europa que con Estados Unidos como el gran mecenas de la seguridad europea siente evidentemente, digamos, un alivio de ver cómo se fortalece el bloque en términos de seguridad
frente a la amenaza permanente de Rusia. Ujú. Ahora, Rusia ha advertido, ¿no?, que si estos países finalmente se adhieren a la OTAN, habría una respuesta militar. ¿Qué tan posible ve usted esto, profesor? No, yo creo que una intervención o un acto militarizado por parte de Rusia hacia estos dos países nórdicos ya significaría otro nivel de otro presupuesto de acción. Mira, si ya son miembros de la OTAN en horas, ipso iure, la OTAN tendría que reaccionar bajo el artículo quinto que comentábamos en favor de Claro. Finlandia y del Reino de Suecia. Pero además de ello, podría crear una situación de grave riesgo para ensanchar la guerra. Esto se puede significar incluso, como ha pasado en la Primera Guerra Mundial, luego del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, o el desbloque de la frontera polaca en 1939, que dio origen a la Segunda Guerra Mundial, ensanchamientos. ¿Cómo se llama eso? Tercera Guerra Mundial, que muchos no queremos decir, me incluyo porque amamos la paz, pero un ensanchamiento bélico podría originar participaciones sucesivas de otros actores, es decir, no solamente Estados Unidos, no solamente Reino Unido y Europa como tal, mira también al otro lado, donde está China, donde está Irán, donde está Corea del Norte. Claro, es una hipótesis de trabajo que reflexionamos aquí, pero que nadie quiere. No creamos, digamos, esta suerte de perspectivas porque no le hacen bien a la comunidad internacional, pero en un momento como este que RPP lleva adelante didácticamente, a mí me parece estupendo que digamos qué cosa podría pasar y las decimos para que no pasen y no sucedan. Ujú. Ahora, profesor, un poco para ir finalizando, allá varias semanas de que se ha iniciado este conflicto entre Ucrania y Rusia, llega el 9 de mayo, llega este discurso de Putin, las tropas ucranianas todavía resisten de alguna manera en varias ciudades. ¿Cómo puede haber tomado el presidente Volodymyr Zelensky este discurso belicista, como usted decía, de Vladimir Putin? Yo creo que Volodymyr Zelensky, un hombre dedicado toda su vida a la comicidad, que llegó al poder en Ucrania, que muchos no calcularon su nivel de actor político como jefe de Estado y que es considerado prácticamente un héroe para los ucranianos, está demostrando mucho temple para enfrentar un casus belli como el que ha creado Rusia desde Moscú sobre su visión. Pero yo creo que él actúa con prudencia, ha mostrado sus temores, ha dicho, nos han dejado solos al comienzo de la guerra y eso es normal. Los bombardeos por todas partes, Mariupol, Bucha, la propia Kiev y otras ciudades devastadas, evidentemente le produce preocupación. Más de 8 millones de ucranianos han tenido que migrar, desplazamientos por diversas partes del país, una nación derruida. Tendríamos que poner planes Marshall a la N para poder recuperar a Ucrania. Entonces, hay preocupación, pero él como jefe de Estado se muestra como debe ser un jefe de Estado, con la frente en alto, diciéndole que más allá de que hay, ¿no es cierto?, un Goliat, siempre los que tengan actitud de David se vuelven más sabios e inteligentes, y espera que la comunidad internacional reaccione solidaria. Lo está haciendo, es verdad, de muchas formas, porque hay solidaridad para apoyar a los, en el tema humanitario, quiero decir, pero mira con discrecionalidad. Yo no he visto un discurso triunfalista en Volodymyr Zelensky, y más bien ante una retórica como la de Vladimir Putin, pues mantiene esta dialéctica del discurso para no materializar subordinaciones geopolíticas ni nada. Y eso es importante y eso es bueno para un jefe de Estado que personifica, en este caso, la nación ucraniana.
Profesor, ha sido una explicación sumamente didáctica. Le agradecemos desde RPP Noticias por habernos acompañado el día de hoy. Un honor para mí, gracias por la invitación. Un honor para nosotros y por supuesto a quienes nos están viendo desde RPP Noticias continuaremos siguiendo este tema, veremos qué sucede finalmente con Suecia y Finlandia y ya nos veremos en el programa de la siguiente semana. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Y Muy con amable. ustedes será hasta otro programa. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hasta luego.